El rol del community manager en los emprendimientos, en las pymes, en las grandes empresas, adquirió un papel de vital importancia en los últimos años y con el efecto pandemia se potenció aún más porque la mayoría de las ventas hoy por hoy se canalizan por redes sociales. En tu emprendimiento vos tenés dos caminos, o asumís el rol de community manager o lo delegás en otra persona o agencia que se dedique a hacer esta tarea. Si recién estás empezando, generalmente no tenés el presupuesto para dedicarte o para asignarlo a una persona que se dedique a administrar tus redes sociales, entonces no te queda otra que hacerlo vos mismo y llevar adelante la tarea, que no es para nada sencilla. Para eso te voy a dar unos tips que tenés que tener en cuenta a la hora de administrar redes y ser tu propio community manager en tu emprendimiento. Algunos tips básicos y que no podés pasar por alto, yo diría que son fundamentales y son bien básicos, son redactar bien. Asegúrate antes de hacer una publicación, de contestar un mensaje y demás, de no tener faltas de ortografía, de que tengan coherencia los textos que estás escribiendo, etcétera. O sea, que lo que estoy diciendo esté bien y que esté bien escrito y que se entienda. También tenemos que tener un sentido de la estética. El contenido que vamos generando tiene que guardar relación con lo que yo voy diciendo o los textos que voy asignando. Tiene que haber una relación entre cómo lo voy expresando y que guarden identidad con mi marca. También es importante la buena comunicación. Siempre intentar ser lo más amable posible, mostrar empatía con las personas y brindar la mayor cantidad de información posible. Cuanto más información des, la persona se va a sentir más cómoda y quizá pueda terminar ejecutando una venta o contratando un determinado servicio. El acercamiento siempre es importante porque nos muestra más humanos, entonces tratemos de tener una buena comunicación. Y como cuarto punto básico es saber gestionar las crisis. ¿A qué me refiero con esto? Detectar primero si es una crisis o no cuando me llega un mensaje o cuando sucede algún evento dentro de lo que es nuestro emprendimiento, de poder lidiar con esas situaciones. Te va a pasar seguramente que vas a tener un cliente desconforme que te va a decir que no te gustó tu producto o está enojado, y cuando estamos enojados podemos escribir mal o tratar mal a una persona. Entonces, poder detectar si es una crisis y poder saber gestionarla es un paso súper importante para ser un buen community manager. Estos son un poco los tips básicos. Ahora, ¿cuáles son las principales tareas que desarrolla un community manager? Bueno, en primer lugar es publicar contenido en las redes sociales y responder sobre ese contenido. Luego también sobre esos contenidos que genera es crear una estrategia de contenido. O sea, saber que lo que yo estoy publicando tiene una estrategia, tiene un sentido. Mismo relacionado con la creación de contenidos, crear un calendario con fechas importantes que impacten en el negocio, que guarden una estrategia, etc. Otra de las tareas más importantes es contestar justamente mensajes, saber información, qué información brindar, poder mantener un contacto estrecho con la audiencia, etc. Y un punto que también es importante que tengas en cuenta que hace un community manager es no solamente publicar, contestar mensajes, sino es analizar métricas, estadísticas sobre las cosas que vas publicando. No puedes desconocer como community manager cuáles son las publicaciones que más impacto tienen, cuáles son los reels, por ejemplo, que tienen mayor viralización. Bueno, analizar las métricas es un punto muy importante dentro de lo que es el rol de community manager. Esos son un poco las tareas y los tips básicos sobre cómo debería desarrollarse un community manager. Ahora lo que te voy a dar son tips más desde lo personal que recomiendo hacer en el rol de community manager. Algo que agiliza mucho y está bueno siempre tenerlas bien configuradas son las preguntas frecuentes o las respuestas automáticas a ciertas preguntas que se van dando. Una cosa son las preguntas frecuentes y otras son las respuestas automáticas. Son herramientas que te van a servir para agilizar las consultas que te lleguen y no tener que estar respondiendo 20 veces lo mismo. O sea, pones palabras claves que sabes que te van a preguntar y las vas contestando de esta manera automática. O sea, no lo tenés que contestar vos, sino asegurarte de que esté bien programado y sobre eso vas dejando que las personas van
tildando en esa opción y te va agilizando mucho el proceso. Esto lo puedes usar tanto en Instagram, en Facebook, en WhatsApp Business, en todas las redes sociales está la opción de programar preguntas frecuentes, respuestas automáticas. Otra cosa que te recomiendo es usar emoticones. Es muy difícil saber lo que le pasa a una persona cuando está escribiendo. No sabemos si está triste, si está enojado, si está feliz, y simplemente es una forma de dirigirse. Entonces, a veces queda hasta muy secote cuando no se utilizan ni signos de exclamación, ni caritas, ni nada. Entonces, para demostrar cierta amabilidad y acercamiento con la persona que está del otro lado de la red, usa emoticones. Tampoco en exceso porque la cantidad de emoticones puede verse reflejado en a veces no puedo terminar de leer un mensaje por la cantidad que tiene, pero sí puedes usar caritas, signitos, manitos, etcétera, que hacen que muestres como una cierta empatía con la persona que te está hablando. Algo que para mí también está bueno, que eso a criterio de cada uno, es usar sobrenombres o acortar los nombres cuando nos dirigimos a una persona. También da un poco de acercamiento, nos muestra un poco más humanos y predispone mejor a la persona que está del otro lado, sea cliente, potencial cliente. Es una tarea simple que puede llegar a tener impacto o no en la persona que está leyendo. En cuanto a lo que es contenido, publicación de contenido, yo entiendo que es tu emprendimiento, ¿no? Pero sos community manager y lo que yo recomiendo siempre es no mezclar el contenido personal con lo de un emprendimiento. El Instagram que vos uses, hablando por ejemplo de una de las redes sociales más comunes, el Instagram que uses para tu emprendimiento, que esté volcado a lo que vos haces con el emprendimiento. Intentar no mezclar tu vida personal con lo que está en el emprendimiento, mucho menos involucrar ideología, religión, aspectos políticos, etcétera. Porque esto puede dar una imagen confusa al usuario y no entender muy bien de qué va una cuenta o un emprendimiento. A veces es difícil no mezclar y me podrán decir, pero bueno, yo muestro un poco de mi vida para humanizar la marca. No tiene nada que ver. Una cosa es humanizar y ser, mostrarnos tal cual somos en nuestro emprendimiento, pero ¿qué contenido estoy mostrando que me hace más humano? Entonces, no mezclar asuntos muy personales, para eso tenemos cuentas personales que no tengan nada que ver con el emprendimiento, ¿sí? Estos son tips que para mí no pueden pasarse por alto. Otra cosa que recomiendo mucho a la hora de ser community manager de tu propio emprendimiento es asignarte horarios, no contestar fuera de horarios. A ver, yo asigno un horario relativo entre las 9 de la mañana y las 6, 7 de la tarde. Si yo empiezo a contestar mensajes a las 10 de la noche un día de semana o un fin de semana a cualquier hora, voy a lograr de alguna manera que me escriban a cualquier hora, yo doy ese espacio y no tengo un momento en donde yo termine desconectando con mi propio trabajo. Entonces está bueno poder agarrar y decir, yo contesto mensajes de tal hora a tal hora, fuera de ese horario se podrá esperar hasta el otro día. Y en la medida que sea posible, y con esto cierro los tips que te tiro, es intentar separar tu número personal de tu número de emprendimiento. No quiere decir con esto que necesites tener dos celulares. Vos con un solo celular podés tener dos usuarios. Quiere decir que podés tener un chip que esté asociado al número de tu marca y otro a tu número personal. Ni siquiera necesitas tener los dos chips en el teléfono. Podés tener un chip personal, que es tu teléfono, y un número adicional que sea para tu marca. De esta manera lográs primero no estar en línea todo el tiempo, porque al tener un número personal generalmente estamos en línea todo el tiempo, y poder separar la cuenta, ¿sí? Esto es algo muy simple de hacer y realmente es viable. Se puede adquirir fácilmente un número de teléfono y sin tener línea prepaga, entonces lo podemos administrar tranquilamente y no es para nada complejo. Bueno, eso en cuanto a lo que es un poco de tips en cuanto a lo que implica ser tu propio community manager. Después está esto de ver cómo te vas a desenvolver según la red social que se trate. Obviamente hay redes sociales que son mucho más relajadas y otras que no tanto. Obviamente que si hablamos de Instagram, de Facebook, de TikTok, de Pinterest, de
Twitter, si hablamos de Threads, que es la nueva novedad en redes sociales, el ambiente es mucho más relajado porque la gente busca más divertirse, entretenerse. Entonces tenemos un lenguaje un poco más simple y más coloquial, si se quiere, a la hora de dirigirnos a la audiencia, clientes y potenciales clientes. Ahora ya cuando hablamos de otras redes como son LinkedIn, que es una red meramente de trabajo, el lenguaje es mucho más formal, las respuestas son diferentes y las publicaciones también. Entonces poder entender que depende de la red social que estemos, vamos a hablar con una tonalidad o con otra. ¿Sí? Después, otro tip que te tiro, y para ir cerrando más, esto es un consejo personal más que otra cosa, es buscar momentos para salir un poco de las redes sociales. El exceso de redes sociales nos consume muchísima energía. A veces no nos damos cuenta porque estamos tan acostumbrados a estar con el teléfono que no nos damos cuenta cuánta energía nos absorbe. Pero estar pendiente de tener, de tener que publicar, de tener que contestar mensajes, etcétera, nos consume bastante energía semanal, ¿sí? Entonces, un ejercicio que está bueno es poder decir, bueno, yo los domingos no absorbo redes sociales porque es mi día detox, o esto de que mencionaba antes de los horarios, de buscar, bueno, de tal hora a tal hora yo contesto mensajes, después ya no toco más las redes sociales y desconecto totalmente. Está bueno porque terminamos siendo esclavos de las redes y está bueno por ahí conectar con otras cuestiones, como por ejemplo mirarme una serie, una peli, leer un libro, etcétera. Pero esto es un consejo personal y todos los tips que te fui dando son para que puedas administrar mejor las redes cuando seas el community manager de tu propio emprendimiento. En la sección de herramientas de la web te dejo un mapita calendario anual que tiene todas las fechas relevantes que tenés que tener en cuenta. Adaptalo según cómo sea tu emprendimiento, cuáles son las fechas que mejor impacten y anda actualizándolo mes a mes con las nuevas novedades que haya sobre determinados eventos o fechas importantes. También en la sección herramientas te dejo un archivo de Excel que es muy simple, muy intuitivo para manejar, que es para que puedas ir asignándote tareas que tengas que ir cumpliendo o para programar posteos que simplemente son sticky notes que vas teniendo para organizarte mejor en tu emprendimiento.